El periodista y profesor Ignacio Galán ha defendido hoy su tesis La lengua asturiana en el periodo de la dictadura de Francisco Franco. Lo ha hecho en asturiano y denuncia haber tenido que incluir las conclusiones también en castellano para que la comisión la acepte. Esta tesis representa 5 años de trabajo en los que, a través de entrevistas y fuentes primarias, Galán ha recogido casos que ilustran la represión lingüística generalizada que se vivió en las escuelas durante esos 40 años. La tesis de Ignacio Galán aporta interesantes novedades para la historia del idioma asturiano en un periodo que hasta ahora no se ha estudiado con profundidad. Entre ellas, la presencia del asturiano en las visitas de Franco a Asturias o la celebración de una misa en lengua asturiana en el Palacio del Pardo en Madrid con motivo de las bodas de oro de Franco con la asturiana Carmen Polo. Por exemplo, nas bodas de oro de Franco, José León del Estal, que era un periodista del régimen, pues fai unha misa en asturiano cantada en el Pardo, e esa é unha das cosas que aparece na tesis, ¿no? de esa ambivalencia del franquismo, que por un lado pues, utilizaba en algunos ámbitos el asturiano y por otro reprimía las escuelas. La tesis recoge cómo la represión del asturiano fue más sutil que en otras comunidades como Cataluña o el País Vasco. No había esa necesidad de reprimir directamente, pero sí se hacía de otras maneras. ¿Cómo se hizo? Pues haciendo en las escuelas que los niños tuvieran la idea de que la asturiano no valía para nada, de que era un elemento de desprestigio, y esa fue la manera que tuvo aquí el franquismo, la estrategia que llevó aquí el franquismo para intentar, digamos, ir sustituyendo el asturiano por el castellano. Galán, que aspira a ver reconocida la oficialidad del asturiano en el Estatuto de Autonomía, asegura que pese a las dificultades, esta lengua resiste al paso del tiempo. Una lengua, a pesar de todas las dificultades a lo largo de los años, sigue resistiendo, güey, sigue siendo una lengua que se siente en las de las ciudades, más en los pueblos evidentemente, pero también sigue sintiéndose en las ciudades, y eso que también, bueno, pues parte de la voluntad de los asturianos de mantener la su lengua propia.